Bienvenidos a Seguimos Aprendiendo con Cultura Virtual. A través de los encuentros con la doctora Julia Cristina Ortiz Lugo, hemos conocido una serie de personajes que son parte de nuestros cuentos folclóricos. Hoy, para sorpresa de muchos, conoceremos la versión puertorriqueña de La Cenicienta. Adelante. Soy Julia Cristina Ortiz Lugo, investigadora de folclore. Me presento a ustedes gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña y al National Endowment for the Arts. Hoy hablaremos sobre nuestras versiones folclóricas de la Cenicienta. Sí, porque tenemos una Cenicienta puertorriqueña. Discutiremos sobre de dónde nos vino y lo leeremos como un cuento de mujeres para mujeres. Pero no como lo leyó Disney, porque nuestras cenicientas son bravas y libres. Nunca imaginé que un cuento como La Cenicienta llegaría a entusiasmarme tanto, considerando la mala fama que este cuento ha tenido entre las mujeres a quienes nos preocupa la representación femenina que se hace en las distintas esferas. Tradicionalmente se podía asociar el cuento con la agencia de los hombres en la felicidad de las mujeres desgraciadas, con la lucha que tenían las mujeres entre sí por un hombre que las hiciera feliz y con la pasividad de las mujeres en la construcción de su futuro y felicidad. Casi tóxico. Claro, todo eso se lo debíamos a Disney, a la congelación de una historia que es antigua y tiene muchas versiones. Un buen día, Néstor Murray Irizarry me cuenta que en una publicación suya de cuentos folclóricos tenía una cenicienta que lavaba tripas en el río. Me llamó la atención, pero lo olvidé. Es cuando vuelvo por otra razón a trabajar con mis cintas que me topo con que yo también tenía una versión entre mis narraciones y cobro conciencia que ese cuento tenía más de un aspecto sugerente. Poco a poco voy dándome cuenta de que esa narración tenía muchas versiones en Puerto Rico y que incluía situaciones que no podía asociar con lo que para mí era una Cenicienta tradicional. En aquel momento detecté 19 versiones solo entre las que aparecen publicadas en colecciones o recopilaciones de cuentos hechas en o sobre Puerto Rico, pero posteriormente me he convencido de que tenemos más. Utilizando un instrumento que usan las personas que estudian el folclore, que les permite acercarse al movimiento de los cuentos folclóricos, de dónde vienen y por dónde van, así como consultando estudios diversos sobre el cuento que se considera típico de la Cenicienta, tuve acceso a información que me permitió diagramar este cuento con bastante efectividad. En la primera parte de esta conversación hablaré un poco de eso, de la manera más sencilla posible porque puede ser información muy árida. Siendo un cuento tradicionalmente asociado con las mujeres, la segunda parte de nuestra conversación la dedicaré a contextualizarlo desde ese ángulo. El cuento de la Cenicienta viene de la tradición oral, pero tiene muchas elaboraciones literarias. Las orales más antiguas son una egipcia y una china, y se habla de una griega. Entre las literarias que formaron canon están las de Jean-Baptiste Basile, Charles Perrault y los hermanos Grimm. Como sabemos, se convirtió en un motivo para todos los tiempos, y desde anuncios hasta películas y novelas, tiene una presencia cultural global. Hemos mencionado la palabra ciclo varias veces en nuestros encuentros para referirnos a los diversos cuentos de un mismo personaje. Sin embargo, en cuanto a la Cenicienta, seré más específica, tal como se define el ciclo de la Cenicienta. Se refiere a una historia básica que se combinó con otras y recorrió amplias zonas geográficas. La heroína es abusada por su madrastra y sus hermanastras. Su nombre se asocia con las cenizas, de alguna manera, como una forma de relacionarla a los trabajos domésticos. La pobre niña recibe ayuda sobrenatural, sea de su madre muerta
o de un árbol, o de un animal, o de una hada madrina. Igual que en la versión de Perrault, baila 3 noches consecutivas con un príncipe y se escapa antes de la hora prohibida. Muchas veces el encuentro es en una iglesia. Debe ser identificada por algún método por parte del príncipe, método que no siempre es la zapatilla, sino en muchas ocasiones una sortija que se coloca dentro de un pan o en una taza. ¿Recuerdan que les dije que el cuento se mezcla con otros tipos? Pues esa historia básica se mezcla con esta. Las protagonistas son la hija verdadera y la hijastra, y una vieja o bruja a quien las jóvenes encuentran, que asigna las tareas. Luego, de acuerdo con su actuación, serán recompensadas o castigadas. El arquetipo es así. La heroína, que es la hijastra, persigue un objeto que bien cae por un pozo o es arrastrada por el río. La joven llega a una casa donde encuentra a la vieja. Durante ese viaje, la hijastra se topa con animales, árboles o plantas. Es amable con ellos y recibe recompensas para regresar de vuelta al hogar. Se le pide a la joven que realice tareas domésticas. La joven debe escoger entre una caja grande y atractiva y otra pequeña y fea. Elige esta última y cuando la abre en su hogar, está llena de oro. La hija verdadera elige la más grande y atractiva, que al abrir encontrará llena de serpientes. Para los 1500 en Oriente surgió una nueva redacción en la que el asunto de las tripitas, que es el objeto que se cae por el pozo o río, pasa a ser la introducción al cuento y a convertirse en el motivo por el cual se sigue por el río y se encuentra en la casa. Esa nueva redacción tuvo otro giro interesante, según Warren Roberts. Las versiones que circularon y se regaron hacia el este desde Asia del Sur hasta Japón y algunas islas del Pacífico retuvieron el castigo o la recompensa de las cajas, mientras que las versiones que se esparcieron por Europa del Sur y la península ibérica desarrollaron una nueva clase de castigos y recompensas. Se recompensaba con gran belleza y una estrella en la frente a la joven gentil, y fealdad o cuernos o rabos de burro en la frente a la joven grosera. El investigador sugiere que estas recompensas y castigos surgieron cuando este subtipo comenzó a servir como introducción al cuento de la Cenicienta. Las versiones que contamos en Puerto Rico combinan de diversa manera todos esos elementos. Exactamente igual que como ocurre en la península ibérica, en Puerto Rico la mayoría de las variantes conservadas de la Cenicienta cumplen con la introducción que provoca el detalle del viaje por el río tras un objeto, que en la mayoría de los casos es una tripita de una chiva. Antes de contar la historia en la cual las protagonistas son una hermana gentil y otra grosera. Luego de esta historia se encadena la narración tradicional de Cenicienta con sus variaciones. Nuestra Cenicienta se llama María o Cenizosa. Nuestras versiones son como las conservadas en la familia hispano-portuguesa, toda vez que reproduce el patrón que para este cuento se ha establecido en España, Portugal y lugares como Chile y Brasil. Para nuestra conversación hablaré de una versión que recoge las otras y que tiene la bondad de que la escuché en vivo. Además de que sé que su narradora era una mujer. Decía que este cuento se considera tradicionalmente un cuento de mujeres. Todo parece indicar que lo contaban más las mujeres que los hombres. Pertenece al género de los cuentos de encantamiento popularmente asociado con las mujeres, y quienes primero dieron atención formal a este cuento en el mundo de la investigación fueron 2 mujeres, Marian Cox en 1892 y Anna Birgitta Ruth en 1951, cuyas investigaciones produjeron cientos de versiones de diferentes partes del mundo. En términos de las críticas, también las mujeres han atendido no solo este cuento, sino los llamados fairy tales. Jack Sipes,
Antes de elegir la nomenclatura de cuentos de hada para sus investigaciones, nos recuerda que en términos folclóricos estos cuentos se llaman maravillosos y que el de hada es propiamente la versión literaria que salió de ellos. Cuando el investigador escribe sobre el cuento de hadas, se refiere a la tradición oral como, y cito, progenitora fundamental del género. De acuerdo con esto, la Cenicienta de la que hablamos es naturalmente la del género de lo maravilloso. Pertenece y viene de la tradición oral. Soy consciente de que la sola mención de la Cenicienta convoca en grandes sectores, también de las mujeres, de muchos gestos o reacciones de desaprobación, porque es una historia que se lee desde el conflicto. La polémica más característica sobre ese texto se dio entre dos posiciones, dos ópticas diferentes en relación a su interpretación. Alison Lurie, en sus artículos Fairy Tale Liberation y Witches and Fairies, ambos de los 70, defendía el planteamiento de que estos cuentos adelantaban la causa feminista, puesto que presentaban heroínas fuertes. Del otro lado, Marshall Lieberman, en el suyo Someday My Prince Will Come, Female Acculturation Through the Fairy Tale, reclamaba el gran impacto que habían tenido esos cuentos más famosos en el proceso de aculturación de grandes masas de niños y niñas. Sin embargo, si en Puerto Rico se refirieran a esas polémicas, lo harían siempre partiendo desde los textos extranjeros. No conozco ninguna polémica generada en Puerto Rico a partir de nuestros propios textos, cuando como se ve, los tenemos y se contaron mucho. A ver qué piensan ustedes de esto cuando terminemos nuestra conversación de hoy. Fue la versión de Gregoria Sabater, una narradora de Guayama, trabajadora de la caña, la que me llevó a iniciar una investigación sobre las versiones de este cuento en Puerto Rico. Con la ayuda de las investigadoras feministas de folclore, advertí varias cosas muy interesantes. Aquí les cuento. Nuestras versiones confirman que, como decía Alan Dundes, no importa de dónde venga el cuento, cuando se adopta una tradición, el texto adquiere los matices e ideologías de quienes lo cuentan. La narradora de Guayama, por ejemplo, le construye una pequeña prehistoria al personaje. Prehistoria que, sin desapegarse de la tradicional, que vive con una madrastra, se parece mucho a tantas historias que se repetían en nuestros campos, y la voy a citar. Esas muchachitas que daban antes, que se encontraban mal y las daban a las casas. Y no poderlo tener, dalo pa'lante, pues así fue esa muchachita. Así es que, para Gregoria, nuestra Cenicienta no era de Europa, era de un campo de Guayama. Una mujer salida de su realidad y no de los barcos de los españoles. Las feministas investigadoras de folclore les bajaron los humos a los hombres que investigaban el folclore, que se sentían como descubridores. Nos dicen que las personas que irrumpen en las casas para recoger material folclórico son algo así como visitas que se administran bien porque la gente tiene modales. Lo que de plano nos magnifica la realidad de intromisión en la vida cotidiana de las personas que nos reciben. Eso mismo fue lo que vivimos en casa de Gregoria como anfitriona. Y cito de nuevo, olvídese que cabe más para explicar dónde nos sentaría, su condición de anciana, esos achaques que yo tengo, sentarme e irme, sentarme y pararme, que me muevo así, me voy a bajar, su realidad de ama de casa en un ambiente rural. Mira, ¿qué es lo que pasa? Ajá, aquí hay unos animalitos, refiriéndose a unos pollitos. Repasemos rápidamente las versiones que estudio. La de Gregoria se replica mayormente en otras versiones. Se trata de la historia de una niña huérfana que es obligada por su madrastra a lavar un mondonguito en el río. Al irse una tripita por el río, se va tras ella y llega a una casa de unas hadas. Allí, luego de limpiar la casa y de ser delatada por un perrito, recibe unos premios, una varita de virtud que le conseguiría todo lo que necesitara, incluido el coche y los criados para la anécdota más tradicional del baile. Perlas y más perlas cada vez que hablara, y hebras de oro al peinarse. La acción se traslada al baile y hace las veces de príncipe Juancho. Este joven se enamora de la muchacha vestida de traje color de cielo una noche y con traje de las estrellas otro.
Juancho enferma de mal de amores y la protagonista accede a hacerle una tortillita, puesto que Juancho se negaba a comer de manos de nadie más. En lugar del tradicional casamiento y el fueron felices, la narración cede el espacio a Cenicienta para que cuente cómo obtuvo sus favores, la varita de virtud, las perlas y los trajes y las hebras de oro. Es así como cuenta su historia al revés. Explica que en lugar de limpiar, ensució. Cuando la madrastra manda a su verdadera hija en busca de esos dones por igual, encuentra exactamente lo opuesto. Y aquí cito la versión de Gregoria: un almo de coco, caránganas y cagao menudo, o porquería por la boca. Al final, pues, la protagonista queda con sus riquezas y con la consiguiente libertad. Si nos acercamos al cuento fijándonos en estos estereotipos sexistas que parece reforzar, ciertamente podemos mencionar algunos. Es claro que las mujeres de esta historia no escapan de los roles más tradicionales. Era la fregona de la casa. En la casa de las hadas su desempeño fue barrer y limpiar. A la hora del baile, en la versión de Gregoria, la protagonista se convierte en esa muchacha sexy, en una princesa, por obra de la belleza del traje. Tiene el poder de curar del mal de amores a Juancho mediante la confección de una tortillita con la sortija en el medio. La tradicional pugna y abuso entre la protagonista, la madrastra y la hermana, en todo caso, se infiere por la situación de la joven. Finalmente, podría aducirse que la historia está trabajada sobre los opuestos destructivos entre las mujeres: linda fea, trabajadora vaga, pobre rica, aceptada rechazada, buena mala, educada maleducada, madrastra y madre, o hadas. Aunque la joven habla en el cuento, hay un cierto silencio que se usa para su favor. A pesar de que como público conocemos las fuentes de su poder, son múltiples, puesto que su desempeño, que no su belleza, es lo que desata los poderes de las hadas. Nadie sabe ciertamente qué ha ocurrido con esta muchacha una vez se desaparece en el río. Juancho tampoco sabe de dónde sale esta mujer, ni su verdadera historia. A mi modo de ver, el giro determinante de estas versiones es que, a través de lo que eran sus tareas cotidianas, esta fregona accede a los poderes de las hadas. Cuando la trama continúa, se revela que es el hombre, Juancho, el que se enferma de mal de amores, y jamás se menciona que la joven está enamorada. Es la protagonista quien, mediante su comida, accede a sacar a Juancho de su estado emocional. Mientras en la versión de Walt Disney, por ejemplo, las tareas domésticas son asunto de mujeres, en esta, sin dejar de serlo, se convierten en oportunidades para salir de las situaciones que arbitrariamente provoca la trama. Exactamente igual que en la vida real. Contrario a lo que se les reprocha a las heroínas de los cuentos de hadas, que triunfan porque son, no porque hacen, como los masculinos, la Cenicienta puertorriqueña triunfa porque hace. La heroína se anota varios triunfos que no deben desmerecerse. En primer lugar, en su relación con Juancho, es ella la que está en control, toda vez que ni es ella la que se enferma, ni es ella que contrae el mal de amores. Con lo que la trama y la narradora, al declararlo, retan la concepción maniquea de razón-emoción aplicadas respectivamente al hombre y a la mujer. En segundo lugar, Juancho aparece en esta historia como un ser absolutamente prescindible, insignificante, puesto que es una trama en que todo lo que ocurre se desenvuelve no solo en un mundo de mujeres, sino entre mujeres. Un mundo que remeda al mundo real en el que la mayor parte de los asuntos del día a día está en manos de las mujeres. Es importante hacer un alto para recordar cómo el acercamiento al trabajo doméstico ha cambiado. Es verdad que el trabajo doméstico es una carga inusual para nosotras. Una carga que sigue estando devaluada y que no produce paga. Pero no es menos cierto que las feministas han logrado subrayar la aportación imprescindible que ha sido esta tarea en la economía de los países, así como la participación decisiva de las mujeres en momentos específicos de ciertas economías, mediante sus desempeños en tareas típicamente femeninas, como la costura, por ejemplo.
De la misma forma, las feministas se han dado la tarea de recopilar y reconocer los productos culturales que surgen del espacio doméstico. Y en la vida, fuera de los libros y las estadísticas, parece innegable reconocer que el desempeño en las tareas domésticas es la manera que han tenido muchas mujeres de autovalorarse y autoafianzarse. Hay que hilar fino con este cuento. Cuando la protagonista llega a la casa de las hadas, la narradora dice: cogió la escoba, barrió y limpió todo. Podemos suponer que ahí la muchacha demuestra el temperamento agradable que es típico de la heroína del fairy tale, toda vez que lo hace sin que nadie se lo pida. Sin embargo, el castigo, lavar las tripitas, se convierte en una oportunidad. Al encontrar la casa sucia y limpiarla, la trama revierte esa interpretación que considera el trabajo doméstico como algo que solo se nota cuando no se hace. Ocurre precisamente todo lo contrario, porque estaba sucia la casa, porque otras mujeres notan y valoran su trabajo. Es que culmina con éxito su primera prueba. Lo opuesto ocurre cuando la otra hermana revierte lo que la protagonista había hecho. Más interesante aún es la inferencia que puede hacerse de las hadas. Se dan el lujo de no limpiar y aún así son dueñas del poder. Aunque podríamos aducir que se reproduce el esquema de las mujeres poderosas que tienen a su servicio la mano de obra femenina procedente de los sectores menos privilegiados, creo que el desenvolvimiento de la trama sigue privilegiando a la protagonista. Después de la escena del baile, típico del cuento tradicional de Cenicienta, y de salvar mediante la cocina a Juancho, no aparece el tradicional fueron felices para toda la vida. Juancho se pierde en la nada y lo que surge como detalle importante en la trama es la pregunta de la madrastra: ¿cómo tú conseguiste esa suerte? Y es precisamente la parte en que la protagonista exhibe otro de sus talentos. Contrario al silencio de las cenicientas tradicionales, al final, esta no solo habla mucho, sino que a través del discurso se hace dueña del espacio de la acción. Mediante la estrategia del mundo al revés, al explicarle a la inversa lo que había hecho en Casa de las Hadas, logra que su hermana obtenga maldiciones y piojos cuando habla y se peine. Con todo esto ya trastoca el orden en el que empezó la narración. Una huerfanita recogida en la casa de una mujer que quiso explotar su condición. No hay señas en varias de nuestras versiones para pensar que sea esta la historia de una heroína que, envuelta en una ilusión amorosa, va en busca de su amor soñado. Hay diversos finales. Cuando el joven quiere casarse Cenicienta, sale corriendo y se escapa. En otras no hay ni baile ni príncipe. El logro más importante de esta Cenicienta es ganar la oportunidad de explicarse. Mediante el ejercicio del discurso, de la toma de la palabra, se gana su derecho a quedarse con lo que obtuvo por su esfuerzo. Se hace su propia justicia, alterando la realidad, defendiéndose sola, con su ingenio y su trabajo, nada más. ¿Qué duda cabe de que Cenicienta accedió al poder? Así pues, como en la vida real de las puertorriqueñas de las últimas décadas del 19 y primeras del 20, de donde datan las primeras recopilaciones de las versiones de Cenicienta en Puerto Rico, las tareas y destrezas domésticas eran una manera real de sobrevivir para las mujeres de los sectores más pobres. En San Juan, por ejemplo, se sabe que luego de abolida la esclavitud, el trabajo doméstico fue estimulado como una fuente de ingresos. Tanto las cocineras como las lavanderas, como las empleadas domésticas eran las ocupaciones principales de las mujeres, de los sectores negros y pobres. Recordar que la Cenicienta puertorriqueña comienza su ruta precisamente lavando mondongo, cuando Altagracia Ortiz ha resaltado que las mondongueras puertorriqueñas eran mayormente mujeres de color y que las mondonguerías eran espacios vigilados por ser establecimientos populares en los que se reunían negros, mulatos y pardos, es un dato que no puedo dejar de incluir. Para el cambio de siglo, en el amanecer de la economía colonial capitalista que estableció Estados Unidos en Puerto Rico,
las mujeres se concentraban mayormente en trabajos que eran simplemente extensiones de los roles femeninos que tenían en sus casas. Había aproximadamente 18.453 empleadas domésticas, 16.855 lavanderas y 5.785 costureras. Estas cifras demuestran que las mujeres que escuchaban y guardaban esos cuentos en la memoria, aún en otras partes de la isla, sabían que el trabajo doméstico era una opción real para sobrevivir. Si la finalidad del trabajo doméstico es reordenar el medio ambiente, entonces resulta muy provocador entender este cuento como una metáfora según la cual la heroína, a través del trabajo doméstico, logra reordenar el suyo, igual que como lo reordenaron miles de mujeres en nuestro país. Quizá para terminar vale la pena notar que el cuento nos revela un nuevo centro. La madrastra tiene el poder al principio y lo utiliza para quebrar el orden. Más tarde, el poder pasa a las hadas, quienes lo utilizan para equilibrar el desbalance provocado por la madrastra. Finalmente, la protagonista adquiere el poder y no vuelve a manos de nadie más, pues por obra de su dominio de la palabra, lo conserva. Juancho es una especie de trofeo, de premio poco valioso, que deja sin efecto para nuestra cultura puertorriqueña el prototipo del príncipe que escoge a Cenicienta para hacerla feliz. A la pregunta de asombro con que siempre me reciben quienes me oyen hablar de las cenicientas puertorriqueñas, adiós, pero en Puerto Rico hay una Cenicienta. Quiero responder que la Cenicienta puertorriqueña no es una avenida menos como la de Disney. No será nunca una princesa inútil que deslumbra con el baile de sus diamantes. Es una mujer proletaria que conoce la vida del trabajo y cuya única ensoñación permitida es usar sus manos para seguir trabajando. Porque tan pronto se escarba un poquito se descubre que su encantamiento y su varita de virtud solo sirven en realidad para convertir el trabajo duro en oportunidad. Como miles de mujeres puertorriqueñas a través de la historia, Cenicienta es una mujer que lavando mondongo encontró su libertad. Soy Julia Cristina Ortiz Lugo, investigadora de folclore. Me presenté a ustedes gracias al Instituto de Cultura Puertorriqueña y al National Endowment for the Arts. Hoy hablamos sobre nuestras versiones folclóricas de la Cenicienta. Sí, porque tenemos una Cenicienta puertorriqueña. Discutimos sobre de dónde nos vino y nos acercamos a él como un cuento de mujeres para mujeres. Pero no como lo leyó Disney, porque nuestras Cenicientas son bravas y libres. Con la colaboración de National Endowment for the Arts,
En el Instituto de Cultura Puertorriqueña contamos con la más completa programación cultural disponible a través de nuestras redes sociales. Los esperamos en nuestro próximo encuentro de Seguimos Aprendiendo con Cultura Virtual.